Heladería Boutique Primo Cartello, donde los sabores te sorprenden. Helados artesanales para compartir con pasión. Seguí la ruta del sabor en Honorio Pueyrredón 1407. Takeaway o delivery al 11 51 56 67 27. Por Instagram como @heladería Primo Cartello BC. Ah, y los martes hay promo de 2 kilogramos al precio de 1. Una oferta que no podrás rechazar. GPS Audiovisual Radio, todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos creyendo, apostando por una cultura como pilar fundamental de la sociedad. Una cultura que sea libre, accesible, plural y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Celina Murga estrenará mundialmente su nueva película, El aroma del pasto recién cortado, que estará en la competencia de ficción del Festival de Tribeca, el cual se va a desarrollar a partir del 5 de junio. Se trata de una historia en torno del amor, el deseo y la familia, protagonizada por Joaquín Furriel y la mexicana Marina de Távira, que cuenta con producción ejecutiva de Martin Scorsese. Sí, como escucharon, el mismísimo Martin Scorsese. Iniciamos esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio con Celina Murga aquí en los estudios. Es un gran gusto recibirte, Celina. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a ustedes, Julia y Norberto, por invitarme. Siempre lindo charlar con vos. Bueno, damos marcha atrás en el calendario y vamos al momento, no sé, en que recibiste un mensaje o un WhatsApp o un llamado telefónico diciéndote que ibas a estar en Tribeca con tu nueva película. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Te sorprendió? ¿Qué pasó? Bueno, sí, la verdad que fue una alegría muy grande. Es un proyecto que en el que venimos laburando hace un montón de personas que somos parte desde... La película se iba a filmar en la pandemia, para que se den una idea de dónde venimos. Entonces, bueno, estar llegando como al final del camino, donde uno realmente empieza a anhelar que ese hijo que estuvo cuidando tanto tiempo se encuentre de sus primeros pasos, ¿no? Y se encuentre con los espectadores, empieza a hacerse como necesario. Y bueno, se dio que el Festival de Tribeca, que es un festival que yo no conozco personalmente, sí conozco gente que ha estado y le he escuchado hablar mucho de él, les gustó muchísimo la película y nos invitó a ser parte como con mucho entusiasmo. Nos están dando como un lugar muy, muy bueno, así que estamos re contentos y expectantes de cómo va a funcionar allá. El director del festival me hizo una evolución muy linda hablando de los personajes y de la película. ¿Qué te dijo? No, él le resonó mucho con ciertas películas de Robert Altman, en esta cuestión de cómo la película de alguna manera busca profundizar en los vínculos interpersonales de dos parejas y de sus entornos, y como que él valoraba mucho cierta mirada que está bueno. Viste, cuando te dicen algo que tiene que ver con lo que vos estabas buscando, siempre decís, bueno, vamos bien. No, como en esta cuestión de complejizar en los vínculos, ¿no? Y en los matices y en las tensiones que atraviesan la dinámica de una familia, de una pareja. Así que bueno, estuvo bueno. La reseña informativa dice
que se trata de una historia adulta en torno al amor, el deseo y la familia. ¿Hay algo de todo eso que te haya resonado especialmente, personalmente, a la hora de escribir esta historia? Sí, sin duda. O sea, la película surge allá por las primeras versiones del guión que escribimos junto con Juan Villegas y con Lucía Osorio. Surgieron en una época donde estaba en Argentina el auge fuerte en torno a los feminismos, ¿no? Bueno, cuando estábamos todavía como con esta gran lucha respecto de la ley a favor del aborto. Y un poco en ese momento la pregunta era qué es ser mujer y qué es ser hombre en relación a las dinámicas de poder del machismo, cómo funciona el machismo dentro de las instituciones, qué pasa con el feminismo y el machismo y esas posturas en el marco de una pareja, ¿no? Cómo se dirimen esas cuestiones. Y así fue que escribimos esta historia, que básicamente está protagonizada por un personaje femenino que es una profesora universitaria que está atravesando una crisis en su pareja y en el marco de su familia, y que se relaciona amorosamente, digamos, con un alumno compañero. Y a la vez esta historia también se sucede en espejo con un personaje masculino. Y un poco, primero el puntapié fue, bueno, no vamos a poner a nadie en una posición cómoda, como a partir de una situación que es de por sí conflictiva para ambos personajes, hombre y mujer. Pero también un poco buscar el espejo de, bueno, qué nos iguala y qué nos diferencia en tanto género, pero también qué nos iguala. Y qué pasa con las dinámicas de poder en estas relaciones. Así que fue un desafío muy lindo contar esto de dos historias en paralelo que por momentos se espejan y por momentos no, y cómo nos ubicamos, ¿no? En tanto hombres y mujeres en esos lugares. Así que fue un proceso muy lindo de trabajo con los actores y también un proceso muy lindo de montaje, de ir encontrando el paralelo y las diferencias entre este espejo, digamos, que a veces son obvias y a veces no. Y como que el ojo del espectador tiene que ir a buscar esos elementos en una historia y en otra. Y bueno, para quien disfrute de profundizar y de empatizar y de encontrar como la huella de los vínculos en los personajes, creo que es una película que se va a disfrutar un montón. ¿Cuánto hay te escuchaba y bueno, pensaba y recordaba tus posturas, tus pensamientos, tus comentarios sobre el feminismo y las perspectivas de género, ¿no? ¿Y cuánto de eso entró en juego también en el guión, Celina? Y bueno, mucho, obviamente. Mucho porque, bueno, fue el germen de la historia, tuvo que ver con eso, pero después a lo largo del tiempo y del proceso de trabajo también seguimos profundizando. Siempre buscando salir de los lugares más cómodos, en el sentido de que a mí me interesa mucho que las películas no sean conclusiones, sino que sean preguntas, ¿no? Como que las películas sean más una indagación sobre un tema que a uno lo conmueve, lo interpela, le importa, pero sin la voluntad de bajar línea o de querer ser dogmática en la postura que la película toma, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho una frase de Jean-Claude Carrier, el guionista, que es: una película es todo menos una conclusión, ¿no? Como que hay algo de que la película busca abrir sentidos y poner al espectador en relación a personajes que lo pongan un poco en juego, digamos. En esta película no hay buenos y malos. Hay situaciones y hay personajes en situaciones. Y un poco la intención fue, bueno, preguntarnos, ¿no? Todas las mujeres somos buenas por ser mujer, todos los hombres son malos por ser hombres. ¿Qué pasa con la dinámica de poder en las instituciones? Digamos, todas esas preguntas están en juego, pero la película no pretende dar una respuesta fácil o digerida sobre el tema. Entonces, bueno, las personas que la han visto, que algunos ya la han visto,
salen muy interesadas en discutir y está muy bueno como se han dado conversaciones donde naturalmente unos y otras, digamos, mujeres y hombres, vemos cosas diferentes en lo que se pone en juego. Y eso es lo que queríamos. Ajá, ajá. Ahora, bueno, decías hace un momento que la devolución que te hicieron desde Tribeca, te dio la pauta de que, bueno, eso que estabas buscando, que ustedes estaban buscando al hacer esta historia, estaba en el buen camino, digamos, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, ¿qué te sorprende que no hayas advertido ahora que ya algunas personas vieron la película, te hacen devoluciones, te hacen comentarios? ¿Qué hay que no hayas advertido o que te sorprenda respecto de esta historia? No sé si, o sea, me sorprenden los comentarios porque, bueno, pasó en una proyección que hicimos, no voy a dar nombres, había un montón de gente, había no un montón, pero había como 20 personas, algunas yo las conocí, otras no, y era realmente muy llamativo como algunos hombres veían o reflexionaban, o sea, sacaban conclusiones sobre el accionar del personaje masculino que las mujeres decían, no, pero en realidad, y como que de golpe se armaban unos debates en torno a las posiciones de género que son lo que queríamos que suceda. Y, o sea, en ese sentido fue un placer verlo, pero no era fácil asegurar que eso fuera a suceder, digamos, como que hay algo del desafío que fue armar el rompecabezas de la película para que justamente haya cosas que estén sembradas, pero que a la vez también queden para ser analizadas, vistas, reflexionadas por los espectadores y las espectadoras, no porque la película te lo tira por la cabeza de una manera, ¿no? Sí. Así que bueno, igualmente todavía el camino está totalmente abierto en el sentido de que lo ha visto muy poca gente y no sé bien qué va a pasar. Entonces siempre eso es como una inquietud linda respecto de, bueno, cómo va a seguir dialogando con la audiencia, ¿no? Ajá. Bueno, esta de Tribeca va a ser la premier mundial y con público además. Sí, tenemos Así 3 funciones. Ajá. Sí. Así que ahí va a ser toda una experiencia también de ver qué ocurre, ¿no? Exacto. Y además con un público que no es el propio, digamos. Exacto, sí, que es muy particular de una ciudad que uno conoce porque hemos estado ahí, pero que a la vez no sabemos exactamente cómo se va a posicionar respecto del tema. Yo al principio sentía que también era un tema muy argentino en el sentido que algo en torno a las discusiones de género es algo muy nuestro, pero bueno, entiendo que la película logró una universalidad que va a permitir que eso se abra y bueno, hay que ver cómo se lee. ¿Y cómo llegó Martin Scorsese a esta producción y cuál fue su aporte, su mirada? Bueno, viste que yo gané hace varios años una beca de la Fundación Rolex que me puso en relación con él en un vínculo maestro y discípulo. Y desde esa experiencia, que fue hace un montón, allá por el 2009, quedamos en muy buena relación y las 2 películas que hice, o sea, la primera en la que él se involucró fue Una semana solos, que era la que yo había filmado en ese momento. Después vino La tercera orilla y ahora esta. Siempre busqué compartirles mis trabajos en distintas instancias, digamos, y él muy generosamente siempre, tanto en La tercera orilla como en esta, me ofreció ser productor ejecutivo, presentarla de alguna manera como avalarla, ¿no? Como ponerse como apoyo, como mentor, que es lo que en definitiva fue mío. Así que obviamente es un nombre que abre muchas puertas y que genera interés en que más personas se involucren en la película, digamos, no tanto en términos de producción, sino también desde el querer verla. O sea, el nombre de él tracciona un público que es más amplio que el público que naturalmente conoce mi trabajo y va a ir a ver una película hecha por mí.
Entonces eso siempre es interesante porque abre el juego. Y de hecho, supongo que también eso contribuyó a que se arme una coproducción. Ujú, sí. Porque la película es una coproducción entre... La película es una coproducción entre muchos países, dando cuenta de lo difícil que está filmar acá. Entonces, es una película argentina, uruguaya, alemana, mexicana y, bueno, la pata norteamericana que es Scorsese y, bueno, también Axel Kuchevaski que tiene su empresa de producción Infinity Hill, que es basada tanto en Los Ángeles como en Inglaterra, más allá de que él es argentino, ¿no? Sí. Pero sí, somos muchos países que estamos llevándola adelante. ¿Y cómo te encontraste vos en este nuevo esquema de producción, de trabajo? Yo ya había hecho mi película anterior en coproducción, en ese caso era con Alemania y con Holanda, o sea, era bastante más acotado. Bueno, uno siempre quiere seguir haciendo películas y hay que buscar la manera de adaptarnos y de seguir encontrando caminos nuevos, digamos, ¿no? Esta película surgió, es muy gracioso porque quisimos escribir un guión pensando en que fuera fácilmente realizable. En esa época existía un concurso del Inca que era, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero era un concurso del Inca que era poca plata, pero rápido. Me acuerdo que era de la época de caseta o de por ahí. Entonces, en un principio era una película chiquita, una película que se podía hacer como con poco. Después cayó la pandemia y al caer la pandemia, bueno, hubo que frenar todo lo que estábamos preparando ya para hacer y en ese frenar hubo un planteo necesario respecto de, bueno, con la plata que teníamos del Inca, la película ya no se puede hacer, ¿qué hacemos? Y ahí surgió como la posibilidad, bueno, Juan Villegas, que era ya muy cercano a Axel, acercó a Axel al proyecto y surgió esta posibilidad de, bueno, ¿por qué no abrir el juego a coproducciones de afuera y ver cómo se puede armar de esa manera? Y así fue como fuimos creciendo, digamos, yendo a mercados de coproducción, ahí entraron los coproductores alemanes, después Uruguay, después, bueno, México, que entró también trayendo a Marina de Tavira, una excelente actriz, hermosa persona de México que se enamoró del guión, se enamoró del personaje. Realmente ella es muy amante de la cultura argentina y del cine argentino, como un tipo de cine muy distinto al que se hace en México, digamos, con códigos de relato y de actuación muy diferente. Entonces enseguida quiso ser parte y sumarse al proyecto. Después, bueno, sumamos a Joaquín Furriel para el personaje de Pablo, que también se enamoró del guión y le resultó como un personaje muy desafiante en relación al tipo de personajes que él está quizás más habituado de transitar en el cine. Así que bueno, como que la película fue creciendo hacia lugares nuevos y yo acompañándola en este afán también de confiar en los caminos nuevos y en ir encontrando las nuevas maneras. Bueno, y vaya que lo encontraste, ¿no? Ahora estamos entonces a muy poquitos días del estreno mundial de El aroma del pasto recién cortado. Hacía 10 años que no hacías una película. Así es, un montón. ¿Tendrán que pasar otros 10 no, para tu por próxima favor. película o hay proyectos en camino? Tengo un guión que estoy escribiendo con un guionista amigo. Estamos ahí en etapa de tratamiento y empezando ya con unos productores interesados, empezando como a dar los primeros pasos a ver hacia dónde avanza. Pero bueno, muy en los inicios, digamos, ¿no? Yo en general como que me gusta bastante enfocarme en cada proyecto, un poco como que por mi personalidad, los proyectos medio que me toman, no me resulta tan fácil tener como muchas cosas en paralelo. Pero no, definitivamente no quiero que pasen 10 años. Y espero que así sea, aunque bueno, si uno mira la coyuntura tampoco está nada fácil.
Bueno, pensar. pero ahora estamos ante esta premier mundial del aroma del pasto recién cortado. Celina Murga, muchísimas gracias, felicitaciones por este debut allí en Tribeca. Y bueno, estaremos acompañando, como siempre. Bueno, Julia, muchas gracias. Espero que la próxima poder dar ya una fecha de estreno local, así todos la pueden disfrutar. Estaremos atentos. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. La gente tiene presente Tango Feroz. Muy presente. Bueno, de hecho estamos haciendo este documental, ¿no? Yo había escuchado a lo largo de los años 1000 veces la historia de Tanguito contada. Me dije, es ahora que tengo que hacer mi película y ver si quiero ser astronauta o si de verdad puedo, ¿no? Éramos todos muy nuevos. Eso hacía que no estuviéramos pensando si la película iba a ser un éxito o no. El fenómeno que fue, no. Yo no me lo imaginé nunca. Un poco lo que nos contaban mucho de la época era, salían de noche de la cueva y veían el amanecer. Entonces decidimos hacer el mismo ritual y pintó una ginebra. Y estábamos todos con un pedo, pero doblados. Me gusta ese tajo. Creo que lo justo sería que discutiéramos los detalles técnicos después del pago. Mirá los pelos que tenía el show, boludo. No tenía una gran participación yo, pero estuve todo el día metido acá en este lugar. Ay, nunca más subí acá, qué lindo. Yo puedo hablar toda la vida de Tango, pero porque fue una película que yo amé. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. Lo amé. Leyenda Feroz, el documental que revive Tango Feroz. Una película de Denise Urfey y Mariano Frigerio. Leyenda Feroz, estreno en salas de todo el país. Pocos días atrás, en el marco de Conexión Buenos Aires-Madrid, llevado a cabo en Madrid, la Buenos Aires Film Commission impulsó una declaración para un acuerdo iberoamericano de coproducción audiovisual entre más de 60 comisiones fílmicas de la región. Carolina Cordero, directora general de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de Buenos Aires y responsable de la Buenos Aires Film Commission, nos está acompañando entonces en esta emisión de GPS Audiovisual Radio. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por conectar con nosotros y por hacernos parte de la comunicación y de este programa tan importante. Bueno, gracias. ¿Qué propone la Buenos Aires Film Commission con su intención de convocar a las comisiones fílmicas de la región? Bueno, te cuento un poco, Julia. Entendemos y tenemos muy claro que el futuro inmediato de las producciones audiovisuales en general va a estar sostenido por las herramientas de coproducción y por las coproducciones, básicamente. Nosotros tenemos desde hace muchos años que existe un convenio iberoamericano de coproducción cinematográfica que funciona muy bien y ha funcionado muy bien y ha logrado también que Argentina sea uno de los países más importantes de la región en coproducción con países como España, Portugal e Italia, y eso luego habilitó a lo que fue la creación, obviamente, del programa Ibermedia, el Fondo de Fomento. Pero este concepto de coproducción regional, en donde lo que se pone en juego es el origen de una producción audiovisual, en este caso su nacionalidad, no es algo que esté muy explorado ni utilizado en lo que tiene que ver con la producción de contenidos para plataformas o para televisión o nuevos medios de exhibición. Entonces, desde la Buenos Aires Film Commission lo que hicimos fue empezar a contactar a cada comisión fílmica de distintas ciudades de Iberoamérica con el objetivo de empezar a formar una mesa de trabajo conjunta entre todos y generar un acuerdo iberoamericano de coproducción de comisiones fílmicas, en donde no solamente estemos hablando de un convenio marco como ya existe, que es el de coproducción cinematográfica, sino que también lo podamos llevar a las producciones de plataformas y a las producciones audiovisuales que se puedan crear en el futuro. Entendiendo que a nivel industria internacional lo que ha venido sucediendo es que
las grandes plataformas o compañías de streaming se han ido atomizando, comprando distintas compañías. La Sí. realidad es que se han dado cuenta hoy que después de un periodo de mucha producción de contenido, se creía que iba a haber unos 4 o 5 años de bonanza en esa producción, se han cerrado los grifos de presupuesto antes de lo esperado, y estas compañías que se atomizaron ahora empezaron a venderse y empezaron a vender ventanas de distribución. Entonces, para poder seguir produciendo y generando empleo, lo que importa son las asociaciones. Y la producción televisiva y de streaming funciona básicamente como una asociación entre partes, dos personas o dos compañías que se juntan y se asocian para producir un contenido. Pero ¿qué pasa? Si a esa asociación nosotros le ponemos el concepto de pertenencia, porque es identidad cultural, porque Claro. permite viajar en el mundo y porque además, por el hecho de venir a grabar, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires o cualquier otra ciudad que forme parte de este convenio, los productores puedan acceder a distintos beneficios, incentivos o facilidades creadas o por crearse. Entonces, la verdad es que empezamos en enero con la convocatoria de las comisiones, se fueron sumando cada vez más, hoy son más de 60 en esta mesa de trabajo, en donde se abordaron distintos temas que tienen que ver desde protocolos de buenas prácticas, protocolos de sostenibilidad, entendiendo también de que los territorios son muy diversos y las realidades también son muy diversas, porque por ejemplo, en lo que tiene que ver sobre todo con Centroamérica, tienen graves problemas de violencia de género en rodajes. Entonces, se abordó eso como un tema dentro de una comisión que se armó dentro de esta mesa de trabajo de comisiones fílmicas. Y frente a esta, digamos, cantidad y diversidad de propuestas, para poder abordar cada uno, lo que decidimos entonces fue sectorizar. Como se generó este acuerdo Conexión Buenos Aires-Madrid, Sí. aprovechamos este programa Conexión Buenos Aires-Madrid para viajar a España y firmar la primera parte del acuerdo con las comisiones fílmicas de España y Portugal. Ahora vamos a trabajar con las de Caribe y Centroamérica, Sudamérica e interior de nuestro país. Ahora El objetivo final es llegar a septiembre con un acuerdo consolidado de toda la región. Ajá, de Iberoamérica estamos hablando. Ahora, en el plano interno, digamos, ¿también estás trabajando o ya estuvieron trabajando con comisiones fílmicas locales? Porque hay en las provincias también comisiones fílmicas, pero me da la sensación, vos me dirás si me equivoco, que está un poco desarticulado el trabajo, ¿no?, entre estas comisiones. Tal cual como vos lo has dicho, sí, nosotros nos hemos reunido, hemos tenido 3 reuniones de trabajo con las comisiones fílmicas del interior del país, de distintas provincias con distintas realidades. Hay provincias como Mendoza, Neuquén, Córdoba, que están muy desarrolladas, otras que están como en un estadio muy primario, como puede ser Formosa o Misiones. Después también sucede algo que es muy interesante, que tiene que ver también con de qué manera están articuladas las políticas audiovisuales en cada país. En algunos países las comisiones fílmicas pertenecen a los ministerios de cultura, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires. En otras ciudades pertenecen a turismo, en otras pertenecen al Ministerio de Economía, en otras son oficinas de promoción cinematográfica, ni siquiera llegan a ser Film Commission, pero todas tienen un objetivo común, que es justamente el de poder fomentar y difundir la cinematografía o el audiovisual local de cada ciudad. Bueno, justamente si uno mira, sobre todo, vos citabas el caso de España y Portugal, ¿no? Si uno mira la cantidad de comisiones fílmicas que han surgido en los últimos años y la importancia que tienen en el desarrollo, no solo de los rodajes, sino también económico, ¿no? El valor que le agregan a cada producción y a cada región. En ese sentido entiendo que ustedes están mirando también en esa dirección, ¿no? Sí, absolutamente. Sabemos perfectamente que la producción audiovisual es generadora de empleo y derrama otras economías. Y nosotros nos interesa también mucho trabajar el reposicionamiento de la ciudad de Buenos Aires en el mundo como un faro audiovisual de nuestra región y de Argentina, y entendiendo también que Buenos Aires es la puerta de entrada también para el resto de nuestro país. Y lo que logramos es, a través de esta mesa de trabajo, generar vinculaciones que aporten valor y que nos permitan en un futuro poder justamente promover mucho más nuestra región. Y tal cual como vos decís, en España no hace mucho tiempo había una gran carencia de rodajes, y sin Sí. embargo hoy se ha convertido en el gran hub de producción de Europa.
y no solamente tienen muchísimas comisiones fílmicas, sino que también tienen muchos programas que incentivan la producción. Ellos tienen muy bien explorado y diseñado lo que se conoce como turismo de pantalla, en donde ellos, a través de una producción realizada en un determinado lugar, fomentan el turismo y acompañan, por ejemplo, el lanzamiento de esa producción con un circuito turístico para que el turista pueda conocer y reconocer las locaciones en donde esa serie, película o audiovisual se filmó. Y en esa misma línea también nosotros queremos trabajar. Y de hecho hay Ajá. algunas ciudades españolas, que esto es muy interesante, que le pagan a las producciones extranjeras determinando qué tipo de producción es y de qué manera muestran su ciudad, su cultura y su identidad, como ellos entienden que las producciones audiovisuales viajan en el mundo Claro. y les pueden generar ingresos a través del turismo y demás economías, de alguna manera les dan un incentivo a los productores para que muestren de la mejor manera su ciudad y de esa Ujú, manera puedan derramar a otras economías. ujú. Entonces es muy interesante lo que se da con estas reuniones, porque por supuesto la realidad de todos es muy diferente. Una de las Sí. cosas que planteaba, por ejemplo, Portugal, es nosotros tenemos una dificultad del idioma, entonces para nosotros es importante, porque ¿qué pasa con los portugueses y los de Brasil? Saben por lo general hablar en español, Mm, pero no que hablamos español, hablamos un perfecto portugués. Entonces, a los términos de llevar una negociación adelante, se dificulta un poco ese proceso. Entonces dijimos, bueno, es importante incorporar la enseñanza del idioma para poder de alguna forma igualar. Y por otro lado, Portugal lo que decía es, a nosotros nos interesa muchísimo poder coproducir, pero no conocemos el talento. Entonces, ajustemos ah, un poco los canales de distribución y de difusión, porque quizás estamos buscando un director, un productor o un actor, y como no llega a esta zona de Portugal, no lo conocemos y quedamos limitados solamente a lo que se exhibe en festivales. Entonces, son varios los ejes sobre los que estamos trabajando. Bueno, un trabajo interesantísimo, intensísimo, entiendo yo, pero bueno, que todo sea para el bien, el desarrollo, ¿no?, de la industria audiovisual argentina, fundamentalmente. Carolina Cordero, responsable de la Buenos Aires Film Commission e impulsora de esta iniciativa que va a nuclear a las comisiones fílmicas de Iberoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos atentamente todo lo que acontezca, ¿eh? Muchas Muchísimas gracias. gracias y a disposición de ustedes, porque lo que más nos interesa es que el sector pueda conocer todas las acciones que nosotros hacemos para poder promover los espacios y la generación de empleo. Bueno, estamos para eso. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. No precisé con Ofelia, pero yo creo que temprano, ¿no? Saga está ansioso por la inauguración del nuevo templo. Quiere que yo me encargue de los bautismos del domingo. Vamos a parar en la reserva. ¿No podemos ir directo? Puedo manejar yo si estás cansado. No estás para la ruta, Lenny. Me falta enseñarte cosas todavía. Caminemos. Seguro hay un pueblo cerca. Paciencia, Lenny. El buen señor no nos va a abandonar ahora. Bom dia! Posso ajudar você? Cualquier cosa que necesite usted, su mujer, me avisa. No es mi mujer, es mi hija. Elena. ¿Cuánto calcula? Necesito el repuesto. Si no lo consigo en Olaca... No se preocupe por nosotros, tenemos tiempo. ¿Y dónde son ustedes? De ninguna parte. Misionamos. ¡Alabado sea, Señor! ¡Alabado sea, Señor! Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Su mano ve con él. ¿Pero cuál es tu nombre? José Emilio. ¿No te da el bocho? ¿No te da el bocho, es eso? Al igual que a Lenny, Dios te dio un espíritu bello, poderoso. Me gustaría invitar a José Emilio a que venga a un bautismo aquí, donde el pastor Sack tenga cuidado con lo que le mete en la cabeza. En el pueblo hay muchos evangélicos, así como ustedes. Insistentes son. Si no fuera por mí, ¿dónde andaría Lenny? ¿Qué sería de vos? El viento que arrasa, con dirección de Paula Hernández, aclamada en Toronto y San Sebastián. El viento que arrasa, estreno en salas jueves 21 de marzo.
Mañana, jueves 23 de mayo, se celebra el Día del Cine Nacional. Nuestra cinematografía cumple 115 años y en la sede de DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, se realizará un evento de homenaje también a los 10 años del programa El Cine Argentino va a la escuela, que lleva a cabo la Fundación DAC. Estamos aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio con Víctor Dinenson, que es presidente de la Fundación DAC y uno de los miembros históricos de la Sociedad de Directores. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto tenerte aquí. Bien, muy bien. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo cambió el país, cambió el cine, cambió de una década hasta hoy, digo, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran los objetivos de aquel momento cuando surgió el programa y cómo fueron variando? Y bueno, mira, justamente hoy nos estábamos acordando con la gente de la Fundación, la primer comisión directiva de la Fundación, de la cual yo lo integré y por iniciativa de DAC la armamos, estaba Manuel Antín, José Martínez Suárez, Sergio Renán, Adolfo Aristarain y otra cantidad de gente que todavía estamos en la Fundación, ¿no? Que se fue renovando. Pero me acuerdo que en una de las reuniones, de las primeras reuniones, Josecito Martínez Suárez dijo, ¿por qué no llevar el cine a la escuela? Él quería llevarlo a Santa Fe, a la localidad de donde él era oriundo. Claro. Y entonces dijo, hay que llevar el cine a los jóvenes, qué sé yo. Bueno, pero fue un puntapié inicial. Y ahí nosotros después nos vinculamos. La primera proyección fue en la Capital Federal. Le llevamos la iniciativa a Esteban Bullrich, que era en ese momento ministro de Educación de la ciudad, y bueno, nos fuimos vinculando y de ahí saltamos a la provincia y de la provincia saltamos a todo el país y bueno, y el programa le dimos mucho impulso, fue creciendo y sigue creciendo. Y sigue creciendo y sigue recorriendo. Los caminos, sí, ¿no? sí. Antes de venir para acá recibí una carta muy emotiva, la Fundación, de un docente que no puede venir de Santa Fe, de una localidad que la verdad que te hace caer las lágrimas el tipo por las veces que fue la Fundación, lo que generó en los muchachos, en las chicas, en los estudiantes, ¿no? Fue muy bueno. ¿Hay estadísticas sobre cuántos alumnos vieron películas argentinas? ¿Cuántas escuelas se vieron beneficiadas por el programa? Y mira, el programa ya lleva recorrido 22 provincias, diferentes localidades, más de 600 escuelas y más de 75.000 alumnos, digamos. O sea que para lo que es el programa, pensá que a veces vamos a localidades que por ahí hay 40 alumnos y otras veces hay 300. Entonces va variando, depende de las divisiones, lo que organicen los docentes. Es un número importante, digamos. ¿Y hay lista de espera también? Sí, me imagino. Sí. Si fuera, la verdad que, digamos, este año agregamos un equipo más que viaja a diferentes localidades del interior y bueno, lo que pasa es que no podés cubrir absolutamente todo porque hay que llevar el proyector, la pantalla, en fin, es un movimiento. Digamos, sí, ustedes llevan todo, arman la sala claro, incluso. Se cubre todo con el vinilo y qué sé yo, y se pone una sala oscura y se proyecta. Y pensá que a veces por ahí tenés 2 días de viaje, 1 día y medio para ir, para volver, entonces una cosa es proyectar en la provincia acá cerquita, que eso de repente Avellaneda, Lomas, Olivos, y otra cosa es viajar al interior, te lleva un tiempo, a veces van en avión o en camioneta, en fin. Y coincidir con los invitados, porque siempre llevas un invitado, un director, un técnico, un productor, un actor, la actriz. Entonces, no, digamos, hay que programarlo bien todo. Ahora, ¿ustedes eligen la película argentina que van a proyectar? ¿La piden los colegios? Claro, nosotros tenemos un catálogo que nos facilitan, es un agradecimiento también a los productores y directores, que nos facilitan que hay cerca de 50 y algo de películas, analizadas un poco que puedan interesar a los jóvenes, y se la ofrecemos a los docentes. Y entonces los docentes, de repente depende de la escuela, depende lo que hagan y lo que necesidad que tengan, lo que estén estudiando, le eligen. Y entonces pueden elegir una comedia, una película política, en fin.
lo que ellos consideren y que esté dentro del catálogo de la edad que hay de estas 50 y algo de películas. Que a su vez se le deja, a cada escuela se le deja esa memoria, ese pendrive, con esa cantidad de películas, que ellos la pueden seguir viendo, analizando, bueno, pueden ver todas después si quieren. No solo la película que se va a proyectar en esa oportunidad, sino que se le deja, las del catálogo. Claro. Y eso es muy importante porque es como una biblioteca audiovisual que les queda y que en algunos casos la utilizan y bueno, en fin, ya ahí depende de la escuela. Hay escuelas que se visitan por segunda, tercera o cuarta vez, depende. Hay en otras escuelas que se hicieron concursos de guión, los alumnos hicieron un corto, en fin, que nosotros los supervisamos en Córdoba, en Entre Ríos, Santa Fe. Por eso es una tarea. Ahora, esas iniciativas surgen de los propios chicos y chicas, porque esto es fundamentalmente adolescentes, ¿no? Claro, es secundaria, escuela secundaria. Y a veces, cada tanto hacemos alguna de primaria, sí. Que no hay tantas películas para infantiles, claro, entonces cierto, ahí nos enfrentamos con un problema. Hay cada vez menos, sí, absolutamente. Entonces, ¿estos concursos surgen de ellos? Claro, sí. ¿Se los proponen a DAC? Nosotros le abrimos el concurso y entonces cada escuela que quiera participar envía los guiones y después nosotros acá lo analizamos, de repente con algún director que participa, Spinner, Lecky, Estañaro, en fin. Y después creo que en 2 oportunidades ganaron el concurso y las escuelas después produjeron y lo filmaron. Y nosotros lo supervisamos allá mandando algún técnico. Pero ya ahí depende de la escuela, nosotros no lo podemos obligar, o sea que es un tema de que los alumnos lo hagan y que los profesores los guíen un poco, ¿viste? Claro. Ahora, bueno, en muchos casos se trata de chicos y chicas que nunca fueron al cine. Muchísimo, sí. ¿Y qué pasa ahí? En este primer contacto, además con una pantalla grande. Sí, mira, nosotros habíamos hecho un documental hace años con una cantidad de visitas que contábamos justamente todas estas situaciones. Y ahora a través de un convenio con la provincia de Buenos Aires hicimos un ciclo en escuelas rurales. De ese ciclo surgió un documental. Sí. Y bueno, en el documental hay reflexiones o testimonios muy interesantes de los chicos, de los alumnos, que conviven en esas escuelas y en muchos de los casos es la primera vez que ellos ven cine en pantalla grande o ven una película nacional. Hay gente que nunca vio una película nacional, por ahí la ven en el celular o ven un programa pero eso es por eso digo, el programa lo que tiene de lindo y emocionante es que va a localidades alejadas de la capital. O sea, si vamos a Misiones, por ejemplo, van, no sé, alguna localidad de Misiones, pero no vamos específicamente a Posadas, o si van a Entre Ríos, si van a Santa Fe, localidades del interior. Entonces, eso beneficia al programa y beneficia a los alumnos. Por eso los docentes, en muchos casos, o directores, están muy agradecidos a esta iniciativa, ¿no? Y se encuentran con actores, con técnicos, con directores. Claro, porque ustedes también le muestran el backstage de las películas. Claro. Y en vivo a veces. Claro. Sí, eso es lo atractivo, lo fuerte. Bueno, y este documental yo tuve oportunidad de verlo en el Festival de Mar del Plata y mañana se va a exhibir. Claro, mañana tenemos una especie vienen docentes, alumnos de diferentes provincias, conmemorando los 10 años del cine argentino va a la escuela, por directores, actores, técnicos, y después de una charla y de un intercambio de opiniones se da el documental, y a posteriori del documental inauguramos un mural en conmemoración de los más de 100 años del cine, de la creación del cine nacional, en la DAC. Es un mural hermoso que contiene imágenes de infinidad de películas y la verdad que hoy lo colgamos y inauguramos eso también. O sea que después de la proyección del documental seguimos el festejo tratando de levantarnos el ánimo todos en un momento tan difícil. Y la verdad que lo hacemos por eso, básicamente, para juntarnos, para reunir gente de la actividad, del audiovisual,
y bueno, y seguir para adelante. Y seguir para adelante, exactamente. sí. En un momento, Muy, bueno, vos muy participaste antes de la ley de cine, Sí, ya sí. formabas parte. Sí, formaba parte. Después y hasta ahora. Y hasta ahora, sí, sí, ¿Cómo ves el panorama? Y es un momento, la verdad que, no sé, es medio... Yo a veces digo, no, algunos funcionarios no le entran las balas, entonces poner gente que no conozca del medio y que no quiera el tema cultural, porque no solo es, digamos, es contra el Inca o contra el audiovisual, sino en general contra toda una forma de cultural de expresarse en un país que tiene una característica muy particular, Argentina, con el teatro, con la literatura, con el cine, en fin, con una cantidad de cosas. Por eso digo que no les va a ser fácil y no nos va a ser fácil. Pero el momento no es un momento fácil, porque prácticamente el Inca está cerrado hoy, digamos, no están produciendo, está inactivo, claro. Sí, exactamente. Y que... la actividad audiovisual está prácticamente paralizada. Y la actividad audiovisual está paralizada, salvo las series que se filman de plataformas o alguna película que tenía algún tipo de recursos, en fin, digamos, la actividad audiovisual en Argentina siempre fue media misteriosa y mágica, o sea que de la nada... fíjate la cantidad de películas que hay en Cannes, que son películas que no se hicieron ayer, pero acaban de ser premiadas. Acaban de ser premiada una en la crítica, la Semana de la Crítica. O sea que nada, no es fácil, pero tampoco imposible no existe, ¿no? Así que vamos a seguir para adelante. Y felizmente entonces DAC está con este programa celebrando los 10 años. Víctor Dinenson, presidente de la Fundación DAC, muchísimas gracias por esta presencia aquí en GPS Audiovisual Radio y bueno, felicitaciones por este 10º aniversario. Muchas gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Federico Olivera estrenó como director y dramaturgo El Fondo de la Escena, que se presenta en el Portón de Sánchez los sábados a las 19 y que aborda el juego de tensiones que se desencadena entre tres hermanas en el momento de enfrentarse a una situación límite. Estamos con Federico Olivera. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio, Federico. Gracias, Julia, por invitarme. Bueno, ¿cómo surgió el planteo del Fondo de la Escena y cómo sorteaste la tentación de ser autor y director, pero no uno de sus protagonistas? Qué buena pregunta. Vos sabés que un poco el origen del Fondo de la Escena surge en base a una anécdota familiar, que es que mi padre tiene un trasplante de riñón, ¿no? Ajá. Y yo lo tuve que acompañar durante mucho tiempo a él, y frente a eso que tuve que vivir, empecé a escribir la obra de teatro, que obviamente en principio el protagonista era de alguna manera mi alter ego, pero a medida que iba avanzando me iba dando cuenta que había tantas cosas las que me sucedían en base a ese episodio, había varios yo, digamos, ¿no? Entonces ahí tomé la decisión, cuando la estaba escribiendo, de dividirlo en personajes. Y entonces ahí, de alguna manera, yo sentí que, bueno, yo dejaba de estar un poco en la obra como ser, no era yo el centro del relato. Entonces, y ahí ya empecé a tomar distancia y obviamente a obtener más libertad a la hora de escribir, porque podía, de alguna manera, pegarle más fuerte al clavo del negador, del que tiene bronca, del que tiene miedo, del que quiere irse, del que quiere estar, del que quiere ayudar. Entonces, cada personaje, de alguna manera, del que aspira a algo que suceda, una especie de deus ex machina, digamos, que suceda algo que baje y que lo resuelva todo, como una especie de tragedia griega, donde, bueno, esto no era tan así, sino que era de otra manera.
Y bueno, me permití, la filmación de alguna manera es esa idea, ¿no? Como algo que Ajá. viene del agente externo. Después explicamos mejor qué es lo de la filmación, pero que hay un agente Mm. externo que interviene sobre un hecho de esta realidad, que es que están en esta espera a ver si le hacen o no el trasplante y si se salva o no se Sí, salva la madre. Un personaje omnipresente que hay que cuidar y del que todos están atentos. Entonces, de alguna sí. manera, ahí yo empecé como a distanciarme del personaje principal porque se atomizaban los Mm. conflictos y me veía como director, no me veía ya tanto como actor. Ajá. Bueno, justamente a propósito de esto del rodaje, ¿no? Al que hacías mención recién, el fondo de la escena tiene la particularidad, la peculiaridad de que frente a esta situación límite a la que se enfrentan estas tres hermanas, hay un rodaje de una película de terror, además, Sí, que cruza la claro, escena y diría que la despoja de dramatismo, ¿no? Agregándole humor. ¿Hay, exacto, hay ahí un homenaje al cine también? definitivamente, sí, Ajá, sí, sí. En realidad, viste que cuando uno escribe, no sabe bien quién escribe, es como que uno se propone, o por lo menos yo, ¿no? Me propongo sí, algo y después empieza a escribir una parte mía que ya no sé bien de dónde viene, y obviamente se va administrando, ¿no? Eso para que tenga un sentido, pero es como si el inconsciente escribiera por uno, ¿no? Como sí, una parte intangible. sí, Y yo tengo una relación con el cine muy estrecha porque yo empecé a trabajar como asistente de dirección. Justamente hay un personaje que es un asistente de dirección en sí, la obra y yo fui bastante tiempo asistente. Lo padecí porque la verdad que es un rol muy ingrato. sí, Es el culpable de todo y no recibe ninguna felicitación por ningún mérito, digamos, por ningún objetivo, sino que siempre es con la contingencia, el problema, lo que no sí, está resuelto, a quién hay que convencer, obligar a otros a hacer otra cosa. sí, Es un personaje como bastante ingrato, al mismo tiempo muy atractivo, ¿no? Porque no tiene tapujos en pedirle cualquier cosa a cualquier claro. persona. Entonces, sí, es un homenaje al cine porque me veo muy reflejado en ese personaje, me veo Ujú, identificado, y esto de que siempre aparece algo, un agente externo que interrumpe lo que te está pasando. Un ejemplo, por ejemplo, para los actores es que estamos enfermos y, no sé, tenemos una gripe y tenemos que salir a escena igual, que tenemos que salir a filmar igual. sí, Es muy difícil sortear eso y que uno no sé, recuerdo una anécdota graciosa. Yo una vez hice Hamlet que lo dirigió Manuel Yedvabny en el Centro Cultural de la Cooperación, ujú, y en el final Hamlet muere. sí, Este, muere porque, bueno, lo roza con la espada envenenada a Laertes y muere. Y a mí me agarró un ataque de tos estando muerto. Y era muy gracioso cómo evitar eso, que finalmente nada, no se notó, pero uno siente que están todos mirándolo a uno diciendo, bueno, el muerto no puede moverse. sí, 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 Pero bueno, eso sí. es un poco eso, como que la ficción, yo siento un poco eso, como que le pone una pata encima a la realidad, ¿no? Y sí, creo que es un homenaje. Eh, bueno, este asistente de dirección que cruza la escena y dispone de los pacientes como si fueran actores, ¿no? Y ese Ujú. beso improbable y apasionado entre dos personas que ni se conocen, ¿son también referencias a tu trabajo como actor de cine? Y claro, sí, sí, porque es como de repente te vas dejando llevar, y empezás a estar como una especie de nebulosa que ya no sabes bien qué es lo que estás haciendo y por ejemplo se animan estas dos personas que no se conocen, no tienen ningún vínculo, a besarse, ¿no? A Mm, besarse y a pasar un umbral de alguna manera, porque ahí algo se transgrede ujú, porque hay una especie de ley tácita de bien-mal que uno podría pensar como que algunas cosas no se hacen, ¿no? mm, Algunas cosas mm.
Sí. ¿Me estás escuchando, Federico Olivera? Se congeló la imagen. Hola. Hola, sí, ¿me escuchás? Sí, Ahí yo estás. seguí estando vivo o me congelé. Quedaste congelado, pero estabas Ah, explicando eso que ocurre con las personas, el bien y el mal que se confunden, lo que está bien y lo que está mal. De alguna manera también claro, es como un permiso, ¿no? Que la actuación otorga, imagino yo, para exacto, transgredir esos límites, ¿no? exacto. Sí, 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 sí. La actuación te permite eso y de alguna manera para este personaje que es Damián, que está muy sometido a su mujer, es como si ahí encontrara una vía de escape para ser alguien que hace algo distinto. Sí, sí. De hecho, el tipo cree que es un buen actor. Termina Sí, sí, convencido sí. de que es un buen Sí, sí, cree actor. que, y que tiene que hacer eso y que esa es su vocación, Sí, claro. sí, sí. Bueno, la acción transcurre en un hospital que está siendo desmantelado, ¿no? Ujú. ¿Hay allí una metáfora o no, vos me dirás, de la situación por la que atraviesa la cultura en este momento? Sí, por supuesto. Yo Ujú. tengo esa sensación, si bien la obra ya yo la vengo trabajando hace bastante, funciona perfectamente como una metáfora del desguace y de, de esta especie de fumigación con glifosato sobre la cultura para que muera todo, como una idea de una no, sí, sí, una idea como con intención de Ujú. acallar un sector, porque, bueno, porque no se quiere que se piense, o sea, bueno, vamos al terreno de la política, pero una falsa libertad. No entiendo de qué libertad se estaría hablando cuando justamente lo que no se está propiciando es eso, la Ujú. libertad, ¿no? Ujú. Y y esto de no tener una voz propia, de no tener un pueblo que se expresa y que siempre necesita de un apoyo, de incentivos, es muy vulnerable nuestro sector. Sí. Es un poco como le sucede, lo mismo le sucede a la educación y a la ciencia, como que son tres sectores que necesitan sí o sí apoyo del Estado, incentivos, propiciar políticas que hagan que eso esté fuerte. Que además, obviamente, después, a corto, mediano y largo plazo, también es beneficioso económicamente, pero no se puede Sí. pensar las cosas en términos solo materialistas, porque yo siempre pienso, cuando uno está con un niño, ¿no? Que lo que le desea es lo mejor. Le desea que pueda expresarse, que sea feliz, que tenga una Sí. idea propia, que pueda darle algo al mundo y a sí mismo, ¿no? Ujú. Y uno, no sé, incentiva que cante, que toque un instrumento, que haga un deporte. Son todas cosas que realmente hacen a la esencia del ser humano. Sí. Y bueno, de repente apareció esta idea de que eso no exista, me parece muy, pero muy nocivo. Y me preocupa que exista gente que quiera eso. Es una especie como de rencor, como un resentimiento Ujú. y que quiere ver a alguien que muerda el polvo, ¿no? Como que ver sufrir a alguien por el propio sufrimiento. Eso es algo muy inherente del ser humano, ¿no? Como el consumo morboso, podríamos decir, como esa cosa Bueno, bueno, me sí. río del que padece. Del que cae, Este, sí. Sí. del que Sí. cae. Entonces, Sí. porque yo me hago fuerte, me hago fuerte porque veo a alguien sufrir. Sí. Es lamentable y preocupante. Por eso, desde los lugares de conducción y de justamente, o sea, intentar tener un buen trato hacia el prójimo, hacia el otro, eso, Ujú. bueno, es algo, es una misión que también tiene que tener la gente que está en lugares de decisión y de poder
y qué se incentiva, porque si incentivamos lo otro, vamos derecho al medioevo y al circo romano. Sí. Efectivamente es así, pero por suerte, bueno, existen los artistas, los científicos, los creadores. Federico Olivera, autor y director de El fondo de la escena, es una valiosa obra de... Y con esta entrevista con Federico Olivera, entonces nos despedimos hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.